Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Tutorá.tv. En esta ocasión nos encontramos con el rabino David Toledano y vamos a platicar acerca de los sentidos, su jerarquía, su relación con el cosmos, los sentidos humanos, la vista, el oído, el olfato, el sentido del gusto también. Esta es la segunda parte de un programa que ya se transmitió anteriormente. Rabino, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Nos puede platicar en forma resumida de qué hablamos en el programa anterior para poder abordar ahora la segunda parte de este tema? Pues sí, la idea fue de establecer dar un ejemplo muy concreto a qué se refiere Rabbi Chaim Volozhin cuando dice que el significado o la explicación del texto del versículo que dice que estamos creados en imagen y semejanza de Dios. Entonces hemos dejado bien claro que Dios, de nuestra perspectiva, tiene dos aspectos: el Dios trascendental e inmanente. Cuando digo Dios inmanente me refiero que todo lo que hay en la naturaleza, las fuerzas que actúan en la naturaleza, son en realidad diferentes manifestaciones de lo divino. Por lo cual, cuando la Torah nos dice que estamos creados en su imagen y semejanza, emplea el nombre Elohim, que la traducción, el significado de Elohim, sí quiere decir la inmanencia divina en la creación, en la naturaleza. En otras palabras, sí, de aquí podemos concluir que la idea del texto, de este versículo, no es tan abstracto. En realidad, el texto se refiere y nos dice que estamos formados según todo lo que hay en el universo está presente de alguna forma u otra en nosotros. El macrocosmos, que es el mundo en general, y el microcosmos, que es la persona, en realidad, en el fondo, es la misma cosa. ¿Okay? Y para ilustrar esta idea, hemos tratado de los sentidos, ¿sí? Hemos descubierto que hay una escala de preferencia clarísima, ¿sí? Cuando utilizamos los sentidos para adquirir información. En el primer instante es la visión, luego la audición, el olfato y luego el paladar. En este contexto hemos visto que, por ejemplo, el espacio limita mucho menos la visión que la audición. Se puede ver galaxias de lejos y no puedo escuchar a tanta distancia. También el tiempo, el factor tiempo. ¿Sí? En una fracción de segundo yo puedo ver una cantidad increíble de información. Eso es debido al hecho que hay 130 millones de receptores en los ojos, contrariamente a los oídos que tienen solamente 22.000. ¿Okay? Entonces, hemos visto que esta jerarquía de preferencia, cuando utilizamos los sentidos, en realidad hay una correspondencia también en el cosmos, en el universo, en el sentido que para ver si se requiere el estímulo exterior que sea luz. Luz está en el borde entre lo espiritual y lo físico. Lo hemos establecido bien claro, ¿sí? Una vez que acudimos a las teorías de Einstein, que demuestra que en la velocidad de la luz no hay tiempo y espacio. Sin embargo, en esta perspectiva sí lo hay. O sea, la luz tiene esas dos caras. ¿Okay? Entonces, la visión está estimulada por algo muy trascendental. En realidad, energía pura. O sea, ¿okay? Y luego hemos visto que la audición, sin embargo, energía mucho más material, energía mecánica. ¿Sí? Okay? O sea, lo que se acerca, el movimiento de las moléculas del aire que se acercan hacia nosotros. Y luego, obviamente, el olfato es mucho más material, ¿sí? Está estimulado por gases, y luego la boca, que es 100% local. Ahora bien, entonces, está bien claro que efectivamente que el hecho que estamos viendo, o sea, que la visión es la primera fuente de información, está claro, ¿no? Y en la anatomía humana lo hemos visto también que esta jerarquía existe en la forma que los ojos están por encima de los oídos por encima de la nariz por encima de la boca. Ahora bien, sin embargo, hay algunos datos que no mencioné en la sesión anterior, porque hay ciertas circunstancias que hay obviamente la audición, o sea, el oído, ¿sí? Es mucho más importante para nosotros que la visión. Por ejemplo, en la oscuridad, la visión es prácticamente inútil, sin embargo, la audición sí. O sea, yo me puedo regir según la información auditiva en caso que no hay luz. ¿Sí? Me puedo orientar cómo encontrar mi camino, pero la luz en este caso no me va a servir para nada. Otra situación, yo puedo estar, por ejemplo, en un cuarto, alguien toca la puerta,
Si quiero saber quién es, yo no lo puedo ver. Sin embargo, él me puede decir quién es y ya sé. ¿Okay? O sea, en casos cuando se trata del mundo material, en algunas circunstancias, la audición es mucho más útil que la visión. Correcto. Y en efecto, es algo, vale la pena constar, que las ondas sonoras se propagan a medida que el medio, que la sustancia es más física, es más material, las ondas sonoras llegan a nosotros con mucha más facilidad. Es muy conocido las películas de cowboys. Cuando alguien quiere saber si el enemigo se está acercando, ¿qué hace? Se agacha al piso, ¿sí? Y las ondas sonoras se transmiten mucho más a través de la materia del piso que a través del aire. Correcto. Correcto. Sin embargo, la luz, cuando pasa por la materia, su velocidad se disminuye. O sea, cuando estamos hablando de algo puramente material, ¿sí? Es la audición que toma el control, o sea, que se supera sobre la audición y no viceversa. Si es así, cabe preguntar entonces por qué, en realidad entonces la visión y la audición se complementan uno al otro. En ciertos momentos, ciertas situaciones en la vida, es la visión que es preferente como fuente de información. En otras situaciones es la audición. Si es así, entonces ¿por qué la anatomía humana que sigue, ¿sí? Este patrón, o sea, que sigue, como dijimos ayer, es como el guante a la mano, ¿correcto? Que está diseñado para que corresponda a la forma, a la anatomía de la mano. Entonces, ¿por qué los ojos están por encima de los oídos? Tienen que estar al mismo nivel. Una pregunta más. En realidad, si la visión está estimulada por energía pura, y en el nivel de la energía pura, como demostró Einstein, no hay tiempo y espacio, en realidad, la información que me llega a través de la luz no es una información sobre el mundo material, porque la luz misma no acepta que hay un mundo material. De su perspectiva no hay tiempo y espacio. Toda la realidad se ve de forma completamente diferente. Si esa es la información que está codificada en los rayos de luz, entonces yo también tenía que ver la realidad tal como está vista de la perspectiva de la luz. Entonces, ¿cómo es que yo, ¿sí? basándome sobre la información visual, ¿sí? interpreto el mundo como físico, cuando la información que está latente en la luz no tiene nada que ver con lo físico? Es una buena pregunta, es decir, ¿cómo podemos en realidad percibir el mundo material con la vista si en realidad lo que percibimos con la vista no es más que luz, el reflejo de luz finalmente, y la luz en sí misma desconoce la materia? Así es, desconoce la materia. Muy interesante pregunta. ¿Y cuál sería la respuesta, Rabino? Ok, de acuerdo, seguiremos paso por paso. Una pregunta más. El oído, ¿sí? no solamente para captar los sonidos, o sea, los ruidos que hay en el mundo exterior. Los estudios demuestran que cuando el bebé nace, ¿sí? el vehículo, ¿sí? para adquirir la inteligencia humana, que es única entre el reino animal, es escuchar. Claro. ¿Sí? Si la persona es sordo, ¿sí? la capacidad de desarrollar su inteligencia se disminuyó mucho. De hecho, de acuerdo con la teoría de la programación neurolingüística, hay, digamos, personas que captan el mundo más con la vista, personas que lo captan más con el oído y personas más que son kinestésicas a través de la sensibilidad del tacto. Y las personas auditivas tienden a ser más bien intelectuales, que aquellas personas que perciben el mundo con el oído a través de lo que escuchan principalmente. Todos los percibimos a través de las tres vías, pero aquellos en los que predomina el oído, que perciben más, que prefieren hacer sonar su bolsillo para ver si traen las llaves en lugar de tocarlo o en lugar de verlo, son personas que tienden más a la intelectualidad, de acuerdo con esta teoría de la programación neurolingüística. Y en efecto se comprende perfectamente, porque la audición, contrariamente a la visión, es un sentido secuencial. Y el poder analítico de la persona también. Correcto. O sea, analiza los datos, ¿sí? en el tiempo. ¿sí? O sea, A precedió B, y por lo cual, si A precedió B, pues esa tiene que ser la conclusión. De hecho, dicen que uno puede identificar de pronto quién es más intelectual de acuerdo a la forma en la que se expresa. Por ejemplo, hay personas que dicen que utilizan mucho el término mira. Mira, te voy a explicar algo. Mira, y mirar quiere decir que perciben el mundo con los ojos, precisamente. Pero hay personas de características más intelectuales que lo que dicen es escucha. Así escucha es. esto, escucha aquello.
Así es. Escucha significa, o dicen yo creo, yo pienso, son más bien intelectuales, no dicen yo veo, ni dicen yo siento, que serían los kinestésicos. Así es. Bueno, en efecto, obviamente lo sabrá usted, ¿no? La mujer se basa mucho más sobre el oído y el hombre sobre la visión. Correcto. Ok. Y otra pregunta más, ya para concluir las preguntas, ¿no? Si yo me baso exclusivamente sobre los ojos, vamos a suponer que hay un extraterrestre, alien, como se dice en inglés, ¿sí? Que baja a la Tierra. Sí. Él está equipado con todos los sentidos, ¿sí? Excepto la audición. Y él quiere tener una conclusión bien clara sobre lo que es el ser humano. ¿Sí? Para tener una idea, para formarse la idea, está comparando el ser humano con el chango. Basándose sobre su información visual, ¿acaso él va a poder concluir que la persona se difiere completamente del chango en el sentido que está consciente, que tiene conciencia propia? Virtualmente imposible. Imposible, ¿sí? Porque en realidad, en lo que se llama en nuestro físico, no hay ninguna referencia a la mente que tenemos. Más allá, incluso si nos está observando, por ejemplo, robots que están caminando en Manhattan. Vamos a suponer que ya llegamos a ese momento que hay, ¿sí? Robots que pueden caminar, pueden imitar al ser humano. Basándose en los ojos, nunca va a poder concluir que hay una diferencia esencial entre el robot y el ser humano. Correcto. Sin embargo, si este ser posee también la audición, entonces va a poder concluir fácilmente que hay una diferencia, un abismo entre lo que es el ser humano y el chango, porque si vamos a tener una conversación con la persona y con el robot, o con el chango, va a ver claramente que este está el primero, ¿sí? Está consciente de las palabras que saca de la boca. Correcto. El otro no. O sea, la audición nos permite una ventanilla, nos puede abrir una ventanilla hacia la conciencia del otro. Sin embargo, los ojos no. La audición nos abre una ventana. O sea, porque nos da acceso, ¿sí? A su mente, a su personalidad. Correcto. Sabemos que el otro está consciente porque lo escuchamos, no Correcto. porque lo vemos. Correcto. Bien. Y en efecto, si vamos a hablar del mundo en general, si me voy a basar solamente sobre la visión, tengo todo el derecho del mundo de concluir que lo que veo es lo que hay. Claro. Lo que no veo no existe. Correcto. Por lo cual el mundo es físico, tal como yo lo veo. Entonces, a cierto nivel tiene predominancia el oído sobre la vista. Un segundo. Sin embargo, si me voy a basar sobre lo que voy a escuchar, ¿sí? Una persona puede venir a una clase, por ejemplo, a mi clase, y a lo mejor va a salir un poco confuso, pero una cosa va a estar clara. Así que no hay ninguna certeza que el mundo es físico, tal como lo vemos. ¿Por qué? Porque escuchó la plática, la clase. Y es verdad que esa persona puede abrir un libro que habla de esas filosofías, esas evidencias, y también puede llegar a la misma conclusión. Pero aquí hay que constar que cuando estoy leyendo, estoy utilizando principalmente la audición y no la visión. Primero porque la información, cuando se trata de leer, está procesada en el lado izquierdo del cerebro, principalmente, que es el lado que se encarga del habla. Correcto. Y no el lado derecho, que se encarga más bien de la visión. Y para comprender mejor por qué es el caso, entonces cuando estoy leyendo, es un proceso cognitivo secuencial, una palabra tras palabra. Sin embargo, la visión, o sea, la percepción visual es de un golpe, o sea, simultánea. Como dije la vez pasada, yo puedo estar frente a un gran panorama y ver todo de un cerrar de ojos. Eso es lo que distingue, una de las cosas que distinguen la visión sobre la audición. Correcto. La visión secuencial, la visión no. Cuando estoy leyendo, no estoy utilizando las capacidades exclusivas de la visión, sino de la audición. Muy bien. ¿Ok? Entonces, si es así, entonces volvemos al tema. Entonces, en la escala de preferencias, ¿qué sentido preferimos sobre el otro? ¿La visión o la audición? Dijimos anteriormente que la visión, todos preferirían la visión por su capacidad, porque se capta el mundo, se captan cosas más lejanas, etcétera. Pero es cierto, ¿no? Sin la audición ni siquiera tenemos conciencia de que el otro es consciente de sí mismo. Obviamente. No, en realidad, y no tenemos facilidad para desarrollarnos intelectualmente. Correcto. Con la visión no tenemos la problema sociedad hubiera sido completamente diferente si la gente hubiera sido sorda. Es correcto. ¿Correcto? Entonces, estaríamos a años luz de lo que estamos ahora. Correcto. Entonces, como seres que queremos comprender, ¿sí? lo que nos rodea, nos tenemos que referir primero y ante todo sobre la audición y no sobre la visión. Porque la audición es el vehículo que permitió desarrollar nuestra inteligencia. Correcto.
Entonces, ¿en qué quedamos? Hay que concentrarnos entonces en la visión, no, ya en la audición, perdón. Ya no sé si es más importante entonces la visión o la audición. ¿Cuál sería una respuesta medianamente acertada? Entonces, lo que voy a establecer es lo siguiente. En realidad, no cabe duda que la visión predomina la audición, como está reflejado, manifestado en el hecho que nuestros ojos están situados por encima del oído. Uno puede sustituir las carencias auditivas a través de la visión, pero no puede sustituir las carencias visuales a través de la audición. Las sustituye a través del tacto, en todo caso. Correcto. Pero no con la audición. La audición Correcto. no le ayuda a una persona que no puede ver, la audición no le ayuda a ver mejor o a sustituir lo que no puede ver. Quizá muy poco. En cambio, una persona que no puede escuchar, a través de la vista sí puede captar lo que el otro es. Por supuesto, lo tiene que desarrollar, lo tiene que aprender, pero termina finalmente sustituyendo en buena medida su incapacidad auditiva. ¿Correcto? Así es. Bien, Rabino, entonces. Para comprender la respuesta vamos a volver a la pregunta anterior que he formulado. ¿Sí? ¿Por qué yo capto el mundo con mis ojos como un mundo físico, cuando la información, si voy a analizar qué sucede dentro de la luz en sí, voy a llevar a la conclusión, como hoy en día se sabe en la física, que ahí no hay ningún parámetro físico, material, y por lo cual yo tenía que percibir el mundo tal como es espiritual, cosa que obviamente no es el caso. ¿Okay? Pero es solamente suficiente para demostrarnos que, en efecto, el hecho de que los ojos están situados por encima de los oídos está justificado, porque en realidad los ojos tenían que ver el mundo tal como es, y no como lo estamos viendo hoy en día. Entonces tenemos que buscar en nosotros las razones por las cuales esta percepción pura de la realidad no la tenemos hoy en día. Y como he mencionado en una de las sesiones anteriores, habían dos momentos en la historia que el ser humano sí captó el mundo, tuvo una percepción pura del mundo. Con el primer hombre, Adán Arishon. Y cuando la entrega de la Torah en Monte Sinaí. Y como dice Rab Chaim Volozhin, basándose sobre textos, llegará un momento en la era mesiánica que vamos a volver a recobrar esta visión pura. Ya ves, soy un buen talmid. Sí. Ojalá hubieran sido así todos mis talmidim, ¿no? Ok, entonces... ¿Toda la humanidad va a recuperar esa capacidad de visión? Bueno, se tenía que preparar antes. O sea, aquellos que se prepararon, entonces, y los va a faltar, ¿cómo se llama?, el último martillazo, entonces sí. La gente que no se preparó, pues ya veremos, ¿no? ¿Tendrán la oportunidad de ver cómo es el universo de un extremo al otro? Sí, así es. Okay, o sea que la materia ya no debe ser opaca. Correcto. Van a ver el mundo no de fuera, sino de dentro, intrínsecamente. Correcto. Como el cerebro se conoce intrínsecamente, no como cerebro, sino como una mente. Correcto. O sea que van a ver la mente del cerebro. Van a ver la mente y no el cerebro. Exacto. Okay, según como dije antes, los oídos son el vehículo en letras mayúsculas, que nos permiten desarrollar la inteligencia. Correcto. Porque por los oídos, o sea, la inteligencia en realidad está desarrollada gracias al hecho que tenemos oídos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la correspondencia, la correlación que hay entre la inteligencia y el oído? Muy sencillo. El oído capta información de forma secuencial y la inteligencia también actúa de forma secuencial, analizando dato tras dato. Ahora bien, cuando se trata de la pregunta ¿por qué no vemos el mundo tal como es? Y lo vemos como lo estamos viendo hoy, como algo físico, entonces obviamente la respuesta se tiene que encontrar en nosotros mismos. ¿Sí? Hay una falta, hay una inconsistencia en nuestra propia existencia, ¿sí? Y es por nuestra culpa. Porque he dicho en una de las sesiones anteriores que la persona se distingue del mundo animal no solamente en su capacidad de habla, ¿sí? Y no solamente también el hecho que él puede elegir libremente, cosa que el animal no puede, sino también por el mero hecho que nosotros somos los únicos seres en el mundo que tienen acceso a lo que se llama valores. Correcto. Valores éticos, que el mundo animal no lo tiene. La gran pregunta que cualquier pensador que se formuló durante la historia, ¿sí? Cuando hablamos de ética, de valores, de normas de conducta, ¿quién está en posición de imponer lo que se llama normas de conducta universales? Solamente un ente trascendental que podría ser el creador. Ok. Bueno, en efecto, obviamente, esa va a ser la conclusión. Esa va a ser la conclusión. Sin embargo, entre los pensadores más destacados era Immanuel Kant, el filósofo alemán. Él habló mucho sobre ética. De Königsberg.
¿De qué? Era de la ciudad de Königsberg, Bueno, no nunca, te puedo decir. nunca No te salió puedo de su ciudad, es Ah, una ¿no? No cuestión sabía. interesante. Uno de los más grandes filósofos, un filósofo monumental, y no conoció nada fuera de su No, eso no pequeño sabía. pueblo alemán. No sabía. Él habló mucho sobre la ética, ¿sí? Y según él, exactamente igual, porque él admiraba mucho la ciencia, la capacidad de los científicos de desarrollar y descubrir leyes universales, ¿sí? que gobiernan el universo. Entonces, según él, esta facultad humana, ¿sí? de inteligencia, también tendría, en principio, por lo menos, ser capaz de poder establecer normas de conducta universales. ¿Okay? Y es muy famoso en el sentido que, según él, hay el principio categórico. Correcto, el imperativo categórico. El imperativo categórico, que dice lo siguiente, ¿sí? Compórtate de tal forma que, sí, que tu comportamiento pueda convertirse en una ley universal, una ley de la naturaleza, sí. ¿Sí? O sea que yo cuando estoy en un dilema, la mejor manera de actuar para encontrar en mí mismo cuál es la mejor forma de actuar, debo hacerlo. La forma ética. La forma ética, exacto. Debo hacerlo de tal manera que mi conducta pudiera convertirse en una ley universal de la naturaleza. En otras palabras, por ejemplo, una persona no podría decidir que matar está bien éticamente en ninguna sociedad en ningún momento, porque no podría pensar que esté bien efectivamente que esa conducta, que el asesinato se convirtiera en una ley universal, porque le afectaría a sí mismo. Todos viviríamos 100%. en un mundo de asesinos. Correcto. Entonces, la conducta ética, para determinarla según Kant, hay que encontrarla de acuerdo con esta máxima, que es la idea de que nuestra propia conducta, actuando como si nuestra conducta fuera a convertirse en una ley para todos. Correcto. ¿Sí? Sin embargo, aunque en principio es muy buena teoría, o sea, un enfoque correcto en realidad, ¿sí? Es muy poco útil, porque hay muchos conflictos que este imperativo categórico en realidad no me puede ayudar para resolver lo que es correcto o lo que es incorrecto. Por ejemplo, el ejemplo que traje en unas veces anteriores es, alguien me pide información sobre dónde está parando una persona determinada para matarle. Entonces, o para protegerle quiere decir que lo que se llama la vida es un valor por encima de todos los valores y por lo cual tengo permiso a mentir, o no. O la verdad es un valor más importante. Correcto. Entonces, ¿qué voy a La hacer idea en de este San caso? Agustín podría ser esa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, el imperativo categórico de Kant no me ayuda en este caso como en muchos otros. Ahora, no es muy conocido, pero hay entre nosotros gente que sabe que lo que dijo Kant ya estaba formulado bien claro en el Talmud. Sí, a mí me parece que es clara la respuesta. Creo que incluso para el imperativo categórico la respuesta sería preferiblemente mentir. ¿Por qué? Salvando no, una pero vida. mentir igual, o sea, mentir es algo que se deriva automáticamente de este principio de Kant, sí, pero también mantener o respaldar o defender la vida del otro también, entonces aquí hay un choque. Hay muchos ejemplos, ¿no? Correcto. Okay. Ahora, el Talmud, obviamente se formuló y se escribió sí, mucho antes de Kant. Habían dos grandes maestros, los Tanaitas, Hillel Zaken y Rabbi Akiva, que en realidad formularon lo mismo, exactamente lo mismo que dijo Kant, pero con algo adicional. ¿Sí? Que una vez tenemos algo adicional, pues ya la crítica contra Kant ya no existe. ¿Por qué? Hay un versículo muy conocido en la Torah que dice: y amarás a tu prójimo como ti. ¿Sí? Viene Rabbi Akiva y dice: Zeklal gadol b'Torah. Eso es un principio muy general de la Torah. Amar al prójimo como a ti mismo. Correcto. ¿Sí? Y Hillel Zaken dijo lo mismo en forma negativa: lo que odias que te hagan a ti, no hagas a tu prójimo. Correcto. Eso es también un principio general de la Torah. Ahora vete y estudia. ¿Ok? Le dijo al que lo desafió, ¿no es cierto? ¿Perdón? Al que lo desafió diciéndole que si le podía decir toda la Torah parado sobre Correcto, un pie. correcto. Entonces resulta que lo que formuló Kant en realidad está formulado prácticamente 2000 años atrás en la Gemara, en el Talmud. Pero, según ellos, de este principio no se puede deducir todos los otros, o sea, las normas de conducta en cualquier otra situación. ¿Sí? Para hacerlo, tengo que estudiar la Torah entera. O sea, lo que ellos dijeron es solamente algo muy sencillo. En la base de la Torah se encuentra este imperativo. Según ellos, es verdad que este principio es muy general, o sea que en realidad se pudiera derivar o deducir de ahí todos los otros imperativos, pero nosotros somos incapaces de hacerlo, y por lo cual hay que estudiar toda la Torah, porque toda la Torah es un desarrollo de este mismo principio.
¿ok? Entonces, los problemas que yo puedo encontrar en ciertas circunstancias, ¿qué tengo que hacer el próximo segundo? Y el principio de Kant, en varios casos, no me va a ayudar. Sin embargo, si yo me hubiera convertido en maestro de Torah, ahí hubiera encontrado solución a todos mis problemas. ¿Usted de verdad cree, se lo pregunto un poco al margen, que todos los preceptos de la Torah remiten al amor al prójimo? Así es. Pero hay muchos preceptos que no tienen nada que ver, preceptos de testimonio, preceptos de... Entonces, el Maharal Miprag trata ese tema. Ah, ¿sí? Claro, ¿tú crees que hay algo en la Torah que nos ha explicado? Sí, entonces ellos tratan esta pregunta. Y yo también me pregunté a mí mismo. O sea, porque hay tantas leyes que no tienen nada que ver con el amor al prójimo, tienen que ver con... querido Enrique, aquí te voy a decir algo, lo que dice el Maharal. O sea, porque yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Porque el prójimo está creado exactamente igual como yo en imagen y semejanza. Correcto. Ahora, la imagen de semejanza de Dios, ¿sí? Ya en una de las sesiones anteriores dije que en realidad la imagen de semejanza de Dios es la imagen de semejanza de la Torah. Correcto. O sea, que toda la Torah, con todos sus imperativos, los activos y los pasivos, en realidad están encapsulados en cada uno. Correcto. En el yo de cada uno. ¿Sí? Y por lo cual, ya que él está formado exactamente igual que yo, entonces, un momento, volviendo a su pregunta, entonces sí, yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Porque él está formado exactamente igual que yo, en el sentido que él también, su subconsciencia, el contenido de su subconsciencia es la Torah. La Torah quiere decir todos los imperativos. ¿Sí? Y eso precisamente es la razón por la cual tengo que amar como yo. Correcto. Entonces, esto es verdad, o sea, es así. ¿Sí? Todo lo que hay en la Torah es el desarrollo, en fin, lo que se resulta de ese imperativo. Correcto. Porque ese imperativo es imperativo precisamente por causa de eso. Porque todo el ser humano en realidad es una manifestación de esa estructura gigantesca que es los preceptos de la Torah. Correcto. Muy ¿Okay? bien. Bueno, vamos a volver. Obviamente, hay mucha gente que no reconoce la Torah para nada, que incluso no reconocen a Dios. Pero cuando hemos dicho antes que el oído es el vehículo para el desarrollo de la inteligencia en este caso me tiene que servir no solamente para desarrollar mi inteligencia, sino también para saber identificar cuál de los sistemas, de las normas que fueron ofrecidas durante la larga historia por diferentes filósofos, o ideologías, o ¿cómo se llama?, culturas, etcétera, cuál de ellos es en realidad divino. Correcto. Normalmente se dice que eso hay que dejarlo a la fe. ¿Sí? El cristiano piensa que su Nuevo Testamento es la religión en 3 mayúsculas. ¿Sí? El árabe va a pensar que en el Corán está todo. ¿Sí? El judío, sin embargo, obviamente va a pensar, va a pensar que en la Torah está todo. Ahora, esa es cuestión de fe, pura fe. Según el judaísmo no lo es. Claro que no. Según el judaísmo escuchamos esto, ¿no? No solamente escuchamos en el pasado. Hoy en día estamos muy lejos y yo no creo que hay nadie que se acuerde de ese fenómeno, ese momento histórico que hemos escuchado la voz de Dios en el Sinai. Entonces hay elementos para convencernos actualmente. Que en realidad que es la única certeza que existe. Ah, sí, eso está muy interesante. A ver. No. O sea... Pero el judaísmo está convencido entonces de que hay elementos para darle certeza a una persona de que este es un conocimiento que viene efectivamente de la trascendencia. Así es. El judaísmo no está basado sobre fe, sino sobre certeza. ¿Sí? Si esa certeza fuera verídica, no existirían ya, cuando menos entre los judíos, quienes no creyeran en ello, porque habría pruebas fehacientes de todo. Bueno, primero hay gente que desconoce estas pruebas. Correcto. Pero si bien, sin embargo, si va a una serie de clases, que su propósito es exponer, ¿sí?, estos facts, estos hechos, entonces, pues sí, eso no implica que por obligación, por narices, como se dice en España, esa persona se va a convertir en un ser creyente. Pero usted se afirma categóricamente que existen esos hechos concretos que le dan certeza al ser humano. Certeza absoluta. Acerca de que la Torah es algo divino. Que es la única cosa que es divina. Es una cuestión muy interesante, me parece, porque... Pues así es. Sí, así es. O sea, si vamos a analizar cualquier sección en la Torah, analizar profundamente, sin ningún prejuicio, vamos a llegar a la clara conclusión que no hay un ser humano que fue capaz de escribir tal documento. ¿En verdad? En verdad. ¿Está convencido de eso? Si no me hubiera quitado la kipá y la barba.
¿Promete una clase eventualmente sobre el tema? Aquí, ¿Seguro? bueno, si quiere la última clase que voy a dar. Muy bien. ¿Sobre pruebas fehacientes? No, la clase que voy a dar es, porque si se acuerda la entrevista que me hizo, ¿sí? Le dije que uno de los temas principales que trato en mi libro es establecer bien claro que las leyes de la naturaleza son las leyes de la Torah. Sí. Y las leyes de la ciencia solamente es un pálido reflejo. O, como le dije anteriormente, son dos lenguajes diferentes. Pero el original es el de la Torah. Claro, porque como ya sabemos, ¿sí? a lo largo de los casos que di, que en realidad lo mental y lo espiritual está en primer plano. Lo físico viene solamente después. ¿Okay? Entonces, si tengo que elegir entre leyes físicas, ¿sí? o leyes espirituales, y demuestro que en realidad los dos sistemas son iguales, son paralelos, obviamente las leyes espirituales son las leyes de la naturaleza y no las leyes tal como lo describen los científicos. ¿Okay? Ahora, usted afirmó hace un momento, y déjeme recuperar sus palabras, no solamente que se probaría que el texto es divino, pero que se probaría que es el único texto divino. Bueno, ¿No sería posible que la divinidad hubiera podido manifestarse a través de distintos textos para diferentes culturas? Porque en ese mismo texto dice que es la única religión que existe. Okay. O sea, ya. Muy bien. Okay, entonces, Okay. Entonces, entonces yo tengo que utilizar mi inteligencia, que otra vez que está sincronizada, ¿sí? sobre la información auditiva y no visual. Sí. Tengo que utilizar también para que decidir, tomar llegar a una conclusión bien clara entre los sistemas de valores ofrecidos a lo largo de la historia por filósofos o ¿sí? teólogos, cuál de todos ellos en realidad es divino. ¿Okay? Y, como le dije, no solamente para comprobarlo, pero en efecto, un análisis bien claro nos va a llegar a una conclusión irrefutable que la única escala de valores que es en realidad divina es aquella que está registrada, documentada en la Torah. ¿Okay? Las razones que voy a dar ahora es lo siguiente. Como dijo Kant, y tuvo razón, ¿sí? Para que un sistema de valores sea de verdad, merezca el título de ética, entonces tiene que ser universal. ¿Sí? No puede ser diseñado según las necesidades de este o del otro. Correcto. Correcto. Ahora, la Torah se identifica en su universalidad. ¿En qué sentido? Primero, la Torah no solo acepta al pueblo judío como el pueblo ¿sí? que puede tener acceso, el único pueblo que puede tener acceso a la eternidad, sino también a la persona que no es judía. ¿Sí? El judío, para que él pueda accesar la eternidad, tiene que cumplir los 613 preceptos. Y el no judío igual, 7 preceptos. Correcto. ¿Sí? Si el no judío cumple con lo suyo, con sus 7 preceptos, él también tiene acceso a la eternidad. Claro. Eso es único al judaísmo. No hay ninguna otra religión ¿sí? que prescriba normas de conducta a aquellos que no siguen esa religión. Es muy interesante, efectivamente, porque es una religión que no propone que el único camino sea el judaísmo. Al contrario, considera que todo forma parte del plan divino. Cada persona nació en su hogar con sus creencias y demás y no tienen que convertirse al judaísmo para llegar a la eternidad. Correcto. Tienen su lugar en el mundo venidero siempre y cuando cumplan con ciertas reglas. No se necesitan convertir al judaísmo. Pero las reglas que él tiene que convertir son aquellas que figuran en la Torah. Correcto. Figuran en la Torah, pero para ellos sin necesidad de que se conviertan. Casi todas claro, las demás no religiones, todas las demás religiones es o te conviertes a esta Correcto. religión o estás completamente excluido del sistema. Futuro. Exacto. Correcto. Y aquí no, todos son incluidos en el sistema sin siempre ser judíos, siempre y cuando cumplan 7 reglas que están en la Torah. Correcto. Así es. Entonces ya tenemos aquí un aspecto universal de la Torah. Sí. ¿Sí? El segundo aspecto es el aspecto que le dije anteriormente. ¿Cuál es? Que es el aspecto universal en el sentido literal del concepto. ¿Sí? Porque Kant estaba buscando, según él, ¿sí? Lo que dijo, o sea, el argumento que le ofreció es el siguiente: si la inteligencia humana era capaz de descubrir las leyes de naturaleza, que por definición son leyes universales, entonces tiene también que tener la capacidad de descubrir leyes, o sea, morales, ¿no? De ética, que también sean universales. Correcto. Y no lo logró. Según mi entender, no lo logró, y efectivamente no estamos viendo que hay mucha gente que sigue la filosofía de ética de Kant. O sea, él confiaba en una ética universal que el propio ser humano descubriera. Correcto. Y no que fuera ordenada Correcto. por la trascendencia. Correcto. Muy interesante. Okay. Entonces, sin embargo, la Torah se dice que el Dios observó la Torah
y creó el mundo. La Torah es el plano de la creación. Y por lo cual las leyes del mundo, o sea, del universo, que son las leyes físicas, tienen que estar también codificadas en la Torah. ¿Sí? Esa es mi meta principal en el libro, en mi búsqueda que estoy haciendo, de afirmar, de establecer que así es el caso. O sea, que las leyes de la Torah son simultáneamente las leyes de la naturaleza. En otras palabras, no cabe una universalidad más grande que esta. Que las leyes de la Torah no solamente se aplican al ser humano, sino también al universo en su plan más general. Correcto. Entonces, yo tengo que utilizar mi inteligencia para, primero, determinar cuál de los sistemas de valores es en realidad divino. Y una vez que ya llegué a la conclusión, y la única conclusión que yo puedo llegar si lo hago de forma profunda, es que solamente las normas de la Torah son de verdad son divinos, luego tengo que utilizar mi inteligencia para saber cómo deducir de la Torah, ¿sí?, las leyes de conducta en cualquier momento. Voy a aclarar estos dos puntos, voy a esclarecer estos dos puntos. Son dos cosas distintas. Una cuestión es asumir que efectivamente existen leyes universales. Eso es una cuestión, aunque yo no las conozca. Yo las desconozco, no sé de ningún libro que las tenga, no sé nada. Lo único que sé es que este mundo requiere leyes universales para que yo pueda decir que efectivamente son leyes éticas, morales, como decía, ya habíamos citado alguna vez a Dostoyevsky, en el libro de los hermanos Karamazov, uno de los personajes dice: si Dios no existe, todo está permitido. Y es muy claro. Si Dios no existe, no hay ninguna ética. ¿Quién puede decir que matar está mal? Si nadie de arriba me dice que está mal, yo hoy decido que sí, mañana otro decide que no. Una sociedad hace 70 años decidió que se podía matar a ciertas personas. Hoy en la actualidad lo vemos como equivocado, etcétera, pero depende de cada sociedad y de cada época. Pero si acepto que no es así, que no depende de cada sociedad y cada época, entonces reconozco que son indispensables las leyes universales. Una vez que reconocí esto, todavía no sé cuáles son. El siguiente paso es decir, ¿dónde está un código que efectivamente es divino? Ya reconozco que tiene que haber leyes universales. Ahora quiero descubrir cuáles son esas leyes universales. Una vez que encuentro un libro, un texto como la Torá, que de acuerdo con lo que usted nos comenta, tiene pruebas fehacientes de que es un texto divino, digo, aquí están las leyes universales. Y el tercer punto sería cómo aplico esas leyes universales a cada caso concreto. Correcto. La casuística talmúdica. Correcto. Ya me dijo todas las leyes universales. Ya me dijo que la vida es el valor más importante, que es importante la verdad, pero no es tan importante decir la verdad cuando se trata, por ejemplo, de salvar una vida. Correcto. Entonces yo tengo que encontrar la forma de que estas leyes universales se apliquen a cada caso individual. Hasta ahí vamos, Rabino. Entonces, supongamos que llegue a la conclusión y ya tengo bien claro, ¿sí?, cuál de los sistemas de leyes, de normas, son efectivamente divinas. Entonces ahora lo que tengo que hacer, como dijimos, es estudiarlos bien, o sea, al detalle, ¿sí?, para saber qué hacer el próximo segundo, y luego lo tengo que aplicar. Pero no aplicar. Bueno, antes de aplicarlo tengo que internalizar. Porque una cosa es saber y otra cosa es llevarlo a cabo. Muchas veces sabemos que lo que sabemos no lo logramos llevar a cabo. Claro. Es lo que se llama la prueba. Correcto. ¿Correcto? ¿Sí? Está muy bien saber lo que Dios me pide de mí, pero aplicarlo en la vida diaria es completamente otro cantar. Correcto. Correcto. ¿Cómo se internaliza? ¿A través del oído nuevamente? No. A través del oído lo conozco. Sí, a través del oído lo capto. Correcto. ¿Y cómo se internaliza? Bueno, entonces... a través de la práctica, quizá. No, pero ahí está el problema. Bien, que yo no lo quiero llevar a cabo. Correcto. Sí, me cuesta mucho esfuerzo. Entonces, ¿cómo convenzo a mi cuerpo que lo lleve a cabo? Voy a detener las adivinanzas, entonces. Ok, entonces, aquí voy a desviar un poco del tema, porque hay otro detalle que no lo pensaba incluir en esta sección, pero lo voy a hacer. Para que yo pueda ver en la oscuridad, ¿sí?, entonces tengo la pupila. Porque la pupila, ¿cuál es la función de la pupila? ¿Sí? Regular la cantidad de luz que va a penetrar el ojo. Correcto, se abre y se cierra. Correcto. Según la cantidad de luz que hay. Correcto. Okay. En la oscuridad la pupila se abre, se dilata. Y en la luz se cierra. Se cierra, ok. Hay dos nervios que se encargan de este proceso. ¿Sí? El nervio de cerrar la pupila durante la visión diurna, ¿sí?, de día, y el nervio que se encarga de dilatar la pupila, abrirla cuando hay poca luz. Correcto. El nervio que se encarga de la dilatación, ¿sí? La apertura de la pupila. Correcto. Es un nervio que tiene un trayecto muy raro, muy ilógico.
Porque el nervio que se encarga de cerrar la pupila va directamente del cerebro al ojo. El nervio que se encarga de la apertura de la pupila, entonces, origina obviamente en el cerebro, baja por la columna vertebral hasta la altura del corazón, ahí sale de la espina dorsal, sube, rodea unas arterias cardíacas, vuelve a subir hacia el cráneo y de ahí sale hacia el ojo y abre la pupila cuando hay poca luz. Una montaña rusa. ¿Para qué todo esto? Nadie sabe. Y eso es para abrir la pupila en la oscuridad. La oscuridad. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el moto en toda mi investigación que estoy haciendo? Muy sencillo. Si queremos comprender algo en lo físico, tenemos que acudir a lo espiritual. Si quiero comprender el por qué este edificio está planificado de la forma que está planificado, tengo que preguntárselo al arquitecto. ¿Correcto? Correcto. El arquitecto del mundo es el creador. A través de la Torah. La Torah es el plano de la creación. ¿Sí? O como dice el Moshe Cordovero, el arquitecto, ¿sí? Cuando le surge la idea de un plano específico, de un edificio específico, ¿de dónde surgió la idea? De su inteligencia. ¿Correcto? Correcto. Dios también, cuando pensó, entre comillas, de crear el mundo, ¿sí? Y cómo crear el mundo, consultó con su inteligencia. ¿Y cuál es su inteligencia? La Torah. Por lo cual la Torah es el plano de la creación. Correcto. ¿Ok? ¿Hasta aquí? Ok. Entonces, si yo quiero comprender el porqué de este nervio, que para abrir la pupila tiene que bajar, descender al cuerpo y luego solamente entonces volver a subir, tengo que buscar la explicación en la Torah. Y aquí vengo a lo que hablamos antes. ¿Cómo internalizo mis conocimientos? Una vez que llegué a la conclusión que la Torah es verdad, y luego lo tengo que llevar a la práctica, aquí se interpone todos mis hábitos, todas mis condiciones de vida, toda mi comodidad, que no quiere. O sea, no quiere. Por favor, sigue tu vida normal y corriente. O sea, no empiezas a modificar la forma como vives. ¿Sí? Entonces, ¿cómo supero esto? Entonces, aquí cabe internalización. ¿Cómo se adquiere? Entonces, hay un versículo en la Torah que dice lo siguiente: V'yada'ata hayom v'hashevota el levaveja ki Hashem Elokim b'shamayim imal v'la'aretz mitachat enot. Y sabrás ahora, o sea, tendrás que adquirir los conocimientos, estudiar. V'yada'ata hayom. V'yada'ta quiere decir saber, certeza. La Torah no dice ve'emanta y tendrás fe, v'yada'ta, tienes que saber. Y luego lo tendrás que internalizar en tu corazón. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la idea que tienes que estudiar e internalizar? Que Hashem Elohim, que Dios trascendental, es simultáneamente el Dios inmanente. Correcto. Aparte de esos dos aspectos de Dios, no hay otra cosa. Eso es lo que hay. Si queremos ¿sí? Reducir el mundo solamente a una substancia, es el Dios trascendental y el Dios inmanente. Eso es lo que hay. Y eso lo tengo que estudiar, y hay forma de estar seguro de eso, o sea, llegar a esa certeza. Pero no es suficiente, hay que luego internalizarlo. Hay un texto que me recuerda siempre, que me parece que contradice esta idea, o no estoy muy seguro, pero dice algo así, dice Ashamaim Shamaim la Hashem ve'aretz natan libnei Adam. O hay otro verso que dice Mishamayim mishkif Hashem, del cielo Dios está observando todo. Exacto, como que la tierra es nuestra, el mundo sí es nuestro. Y hay otro otro versículo que dice, otro verso, Et Hashamayim ve'aretz animalei, yo lleno el cielo y la tierra. Ah, sí. Sí, en Irmiau, está en Irmiau. Eso ya es tipo Spinoza. No Spinoza, o sea, panteísmo. No, pananteísmo. Pananteísmo es verdad. Pananteísmo. No es que Dios esté en todos lados, es que todos lados están en Dios. Correcto. Es como la idea que yo tengo en mi mente. La mente no está en mi idea, sino la idea está en mi mente. Correcto. Nosotros somos una parte de Dios, pero estamos no es que Dios sea una parte de nosotros. Estamos en la mente de Dios. Correcto. ¿Sí? Okay. Entonces Dios está fuera de la creación, fuera del universo, y simultáneamente está dentro. Eso es único al judaísmo. ¿Sí? O más concretamente, quienes creen que Dios está en todos lados, limitan a Dios al universo de alguna manera. Correcto. Nosotros creemos que está fuera del universo, el universo está en Dios. O sea, pero Dios no se limita al universo. Dios Correcto. es tantísimo más que el universo. El universo puede ser nada absolutamente comparado. No puede ser nada, es nada. Exacto, es nada. Y sin embargo existe. Y sin embargo existe en Amacom, en el lugar, que no deja de ser el creador. Correcto. Okay. Estamos en el mismo canal. Correcto. Okay.
Entonces, tengo que saber eso, o sea, estudiar lo que sea, cada uno con su nivel, obviamente. Hay personas que van a acudir a filosofía para comprender esos conceptos, hay alguien que se va a contentar con simplemente cumplir la halajá, etc. Pero tenemos que bien comprender que así es el caso, ¿sí? Y luego internalizarlo. Correcto. ¿Cómo se internaliza? ¿En el corazón? Sí, en el corazón, ¿cómo se internaliza? Porque el corazón no quiere saber nada de todo eso. O sea, entonces, primero voy a decir lo siguiente. ¿Por qué yo puedo saber varias cosas, o sea, varios imperativos de la Torah, y en el momento de la prueba no los logro cumplir? Porque el lenguaje del corazón no es el lenguaje del cerebro. Correcto. El lenguaje del cerebro es el lenguaje de la lógica, y el lenguaje del corazón, el lenguaje de las emociones, impulsos, instintos, claro, etc. Entonces, son dos lenguajes que son completamente transparentes sí. Uno al otro, no se encuentran. Correcto. Pues yo puedo saber varias cosas, pero en el momento de acción, el corazón me puede decir, por favor, déjame en paz, no me interesa lo que... Entonces, por eso tenemos en el judaísmo, tenemos lo que se llama el estudio de ética moral, musar. Ahora, ¿en qué consiste el estudio de ética? El estudio de ética no solamente consiste en tomar libros de ética judía y leerlos. No, esa es la forma como estudiarlos, es la forma como se estudia el Talmud o cualquier otra cosa. La forma de estudiar la ética es completamente diferente. Aquí tuvimos un gran maestro, se llamaba Rabbi Israel Misalant, conocido como el maestro de Musar de ética, y eso nos enseñó cómo hay que estudiar ética judía. Yo vamos a suponer que tengo una debilidad determinada. ¿Sí? Me gustan las mujeres, ¿ok? Entonces, sin embargo, entonces es muy problemático. ¿Sí? ¿Cómo me recupero? ¿Cómo overcome? ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo lo supero? Y eso representa lo siguiente. Tú tienes que tomar los libros de Musar, de ética judía, que hablan de este problema, de esta debilidad. ¿Sí? Y tienes que leer esos párrafos o esos renglones que hablan directamente, que tocan directamente tu debilidad, y los tienes que volver a repetir 10, 20, 30 veces en voz alta con una melodía. Te estás haciendo un lavado del corazón, no un lavado del cerebro. Estás reformulando lo que tú sabes en el nivel intelectual, estás reformulando en el lenguaje de los sentidos. Si no lo haces, tú puedes estar seguro que es prohibido, ¿sí? Ser atraído por las mujeres, por la belleza exterior. Sin embargo, en el momento de la prueba, vas a caer. Sin embargo, tienes que internalizarlo. Repito, reformular ¿sí? lo que aprendiste. ¿Sí? En el nivel cerebral, reformularlo en el lenguaje de las emociones, de los impulsos, para que penetre el corazón. Y si no lo haces, te vas a quedar indiferente a todo lo que sabes. Correcto. ¿Ok? O sea, todo lo que sabes no va a servir de mucho si no lo internalizas. En el momento de la prueba. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí dos etapas, ¿sí? En el desarrollo de la personalidad perfecta, ideal del judío. Primero, estudiar, acumular conocimientos, información, y luego internalizarlo. Si la persona lo lograría en full, o sea, completamente, cosa que es en realidad una, ¿cómo se llama? Utopía. Él hubiera podido ver que Dios es todo. O sea, en un mundo tan oscuro que estamos viviendo hoy en día, en un mundo que en la vida cotidiana, que a mí parece que estoy viviendo en un mundo físico, en el lenguaje del Jajam se llama un mundo oscuro, contrariamente al mundo venidero, que es un mundo de luz. Este mundo es Hoshech, que es un mundo oscuro. Si yo quiero volver a ver Dios en un mundo oscuro, tal como lo hemos visto en el Monte Sinai, ¿sí? Que ahí dice la Pasuk, el versículo, Atahor et aladat que Hashem Elohim. ¿Sí? Te hice que veas con tus propios ojos que Dios, el Dios trascendental, es el Dios inmanente. Eso el pueblo judío lo vio en el Monte Sinai. Si quiero volver a recuperar esta visión, ¿qué tengo que hacer? Primero adquirir información y luego internalizarlo. Solamente entonces voy a poder ver Dios en un mundo oscuro. Un segundo. Ahora vamos a la biología. Estamos formados en imagen y semejanza. Para que yo pueda ver en la oscuridad, el nervio que se encarga de esta función tiene que descender hacia el cuerpo y solamente entonces volver a subir. Porque en lo espiritual así es exactamente cómo funciona. La información me tiene que penetrar el cuerpo, ser internalizada, y solamente entonces voy a poder ver en un mundo oscuro.
Esa es la razón biológica de que... Esa es la razón metafísica del trayecto físico de este nervio. Porque cuando hay un nervio, este nervio que baja y luego vuelve a subir, en realidad ese nervio no existe. Si lo físico no existe, solamente es una pura subjeción, percepción humana subjetiva. Correcto. Este nervio tampoco no existe. Sí, cuando el neurocirujano está observando el cerebro del paciente, como dijo Eddington, ¿sí? Este gran cosmólogo inglés, él sabía muy bien física para saber que en realidad no sabe lo que está observando, porque no hay cerebro ahí. Correcto. Entonces vamos a detenernos, vamos a resumir un poco estos temas. Sí. Hablamos sobre la importancia, por supuesto, de considerar que hay valores universales, hay valores trascendentales. No los decido yo, los descubro yo. Correcto. El ser humano no inventa que matar está mal, el ser humano descubre que matar está mal, Correcto. El ser humano descubre estos valores. Una vez que los descubre, tiene que encontrar un código con características divinas, que diga sin la menor duda, esta ley, este texto, esta escritura es una escritura divina y por lo tanto tiene justamente estos valores universales. En el caso del judaísmo es la Torá. Correcto. Usted, rabino, afirma categóricamente además que hay pruebas fehacientes de que la Torá es divina. Correcto. Es correcto, muy bien. Una vez que tengo ya claro que la Torá tiene estos valores universales y que esos valores además son divinos, efectivamente, lo que tengo que saber es cómo aplicarlos a mi vida diaria. Y la forma ideal de aplicarlos es tomar estos valores, entenderlos primero, conocerlos toda la información y después internalizarlos, ¿correcto? Correcto. Que es el momento en que los llevo del cerebro al corazón, Correcto. en términos metafóricos, de la misma manera que el nervio óptico justamente que me permite... La visión en la oscuridad. Correcto. ¿Sí? Hace exactamente sigue el mismo trayecto. Correcto. ¿Cómo se relaciona esto, rabino, con el tema del el sentido de la audición que estamos hablando, que se encuentra Entonces, prácticamente a nivel de la vista? Ok, entonces en realidad todo esto fue adquirido, o sea, es posible que lo adquiera a través de la inteligencia, ¿sí? Que es lo que me va a ayudar a descubrir cuál de los códigos morales en realidad es divino. Correcto. Ok, ahora lo tengo que aplicar. Una vez que lo logre aplicar, ¿sí? O sea, yo me convierta, ¿sí? En ser puro. ¿Qué quiere decir ser puro? Un ser que no está determinado, sus acciones no están determinadas por el mundo exterior, por completo. ¿Sí? Un ser que puede completamente trascender su propia naturaleza, ir contra sus necesidades cuando las normas de conducta universales se lo requieren. Y que eso lo vuelve, de acuerdo con lo que estudiamos en otra de las sesiones, un ser libre. Correcto. La única manera Se convierte en un ser libre es libre cuando se sobrepone a sus necesidades, sacrifica sus necesidades y actúa no en función de sus necesidades, sino que se sacrifica justamente actuando en función de sus deberes. ¿Y quién determina los valores? Ese ser divino, ¿sí? Que está por encima de toda la naturaleza. Correcto. Una persona, una vez, o sea, en el caso sí, de utopía, que la persona logra adquirir ese nivel, ¿sí? O sea, que todas sus acciones, sin excepción, siguen las leyes tal como vienen en la Torah, que son las leyes divinas, él se convierte en un ser puro. Libre y puro. Libre y puro. Entonces, obviamente que su percepción también se va a transformar por completo. Correcto. Va a ver lo invisible. Lo visible no lo va a ver, o sea, lo físico, eso va a desaparecer, y en cambio va a aparecer lo espiritual. Pero ¿cómo puede ser eso, rabino? Por obra de la providencia, ¿cómo puede ser que una persona que alcanza ese nivel puede ver todo lo que no es físico, ver todo lo que es espiritual? Eso es obligatorio, es matemático. O sea, lo que se interpone, si yo estoy viendo el mundo a través de lentes oscuras, yo voy a ver un mundo oscuro. Si lo que determina mi acción en el momento próximo es lo que se llama el principio de causa y efecto, yo veo una chica muy llamativa y ya estoy ahí metido, ¿no? Ya no puedo nada. O sea, causa y efecto. Correcto. Entonces, lo que voy a ver en el mundo es causa y efecto, que es un mundo físico. Sí. Sin embargo, si lo que determina mi conducta no es causa y efecto, sino estoy determinado por mí mismo, por todo lo que está en mi inconsciente, que son las leyes de la Torah, y por lo cual puedo trascender la naturaleza. No hay nada en la naturaleza que determine mi acción. Me estoy elevando por encima de la naturaleza. ¿No es cierto que existen, de acuerdo con la Torah, algunas personas específicamente que no tuvieron, que prácticamente no fueron determinadas por factores externos nunca? Me parece que hay algunos personajes a los que citan los textos justamente que vivieron toda su vida en forma íntegra. El papá del rey David, me parece, Ishai. Sí, había gente que murió solamente a causa del pecado inicial. ¿Quiere decir que podían ver el mundo de esa manera? Hombre, ¿O es una interpretación? No solamente hay que llegar a esos tres, había mucho en la historia del pueblo judío, gente de un nivel espiritual increíble, ¿sí?
que sí, que tenían completamente otra percepción, no una percepción absoluta de la realidad, eso solamente vamos a conseguirlo de nuevo cuando venga el Mashiach, pero que tenían que otra percepción es seguro. Pero eso en sí no es ningún indicativo, porque cada religión cuenta que su gente sagrada, su gente santa, también tenía una percepción diferente de la realidad. O sea, yo no me baso en gente que podía hacer milagros, se comportaba de forma milagrosa para decir, mira, pues eso es una prueba. No, entiendo, claro. Incluso me parece que Nehemías dice que habrá gente que pueda efectivamente cumplir con esas pruebas y que después serán quienes intenten llevar al pueblo hacia así es. O sea, el camino de la idolatría, por ejemplo. Correcto, así es. Entonces, la llave, o ¿cómo se llama? El criterio que me tiene que guiar, ¿sí? Para tomar una conclusión bien clara cuál de todas las normas son divinas, no es ver milagros. Los milagros no es ningún tipo de indicativo. Correcto. ¿Sí? Es la pura lógica. La lógica es el último arbitrario. Correcto. No hay más. ¿Okay? Y sobre esto les voy a decir algo lo que dice el texto. Cuando el pueblo judío estaba esperando a Moisés que baje del Monte Sinai, sí, dice el Midrash que para someterlos a prueba, Dios permitió a las fuerzas del mal, ¿sí? que vean, ¿sí? un cinema que el gran líder Moisés murió. Y ahí es cuando el pueblo judío, en fin, una parte de ellos, cayeron en la tentación y empezaron a buscar otro Dios. O, en fin, ya no me voy a meter en los detalles. Es una prueba muy difícil de pasar. Un momento. Sin embargo, pregunta a un gran comentarista ¿cómo es que la tribu de Leví no se dejó equivocar? ¿Y cómo? Porque ellos no confiaron en la visión, sino puramente en la lógica. Correcto. Sí, por eso el judaísmo, primero y ante todo, está basado sobre lógica. Esa es la base de todo el judaísmo. No fe, lógica. Correcto. ¿Ok? Vamos a volver al tema entonces. Conclusión. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál de los dos sentidos es el sentido preferible? ¿La visión o la audición? Correcto. Entonces, en nuestra situación actual, que no somos seres puros, y que en nuestra visión, por lo cual no es la visión pura del mundo, entonces la visión nos desvía. La audición es más importante. Mucho más importante. Por eso dice el pasuk, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha al pueblo de Israel, sí, Dios es uno. No dice ve Israel. Correcto. Sí, entonces la persona primero tiene que basarse sobre la información auditiva, que es la lógica, la pura lógica. Una vez que tiene bien claro toda lo que se llama la imagen general de todo, en fin, lo que es en realidad el mundo, la existencia, etc. Ahora, una vez que lo implementa, si lo cumple al pie de la letra, ahora va a volver a tener la visión pura que una vez la tuvimos. Y eso va a justificar el porqué de los ojos que están por encima de los oídos. Qué interesante lo que comenta, cómo es importante efectivamente la audición de acuerdo con el judaísmo y el Shema Israel, entre otros aspectos, porque efectivamente un pasaje en la Torá, en el Pentateuco, narra justamente que es un precepto básicamente que aquellos esclavos que decidan permanecer como esclavos tienen que hacerse una especie de arracada en el oído. Correcto. Y es una señal justamente de que el oído decidieron escuchar a otro amo, no al creador. Correcto. Están encadenados a otro amo, es decir, a un amo aquí en la tierra. Quiere decir que el oído es lo que nos conecta con el Creador. Lo que tenemos que hoy en día. Exacto, hoy en día es parar la oreja y escuchar las órdenes del Creador. Correcto. No nos conectamos a través de la vista, ni del olfato, ni del gusto, sino específicamente a través del oído. Escuchar Shema Israel, escuchar al Creador. Correcto. Y en realidad, sí. O sea, entonces primero se trata de escuchar y luego, una vez cumplimos con todos los requisitos, vamos a poder ver correctamente. ¿Correcto? En efecto, el Talmud, por ejemplo, ¿sí? Cuando un gran jajam rabino quiere traer una prueba, ¿sí? Para su opinión, entonces, ¿cuál es la expresión que utiliza el Talmud? ¿Sí? Ta, shma, ven y escucha. Sin embargo, la Kabbalah, el Zohar, si quiere traer una prueba o opinión o lo que sea, no emplea la expresión ta, shma, ven y escucha, sino tajas de ven y ve. Correcto. ¿Y esa diferencia? Porque primero hay que estudiar Talmud y luego cuando la persona ya se convirtió en maestro de Talmud, ahora puede ir a la Kabbalah, porque ya tiene bien claro cuál es toda la estructura. La Kabbalah es visión y la Kabbalah es visión. Se escucha, claro. Claro, la Kabbalah es la visión es holística, o sea, de un cerrar de ojos ver todo. Total, claro. ¿Sí? Y la audición es secuencial. Qué interesante, muy interesante esta jerarquía entre
La audición y la visión, a simple vista, por cierto, parece que la vista es justamente el sentido que predomina, pero la conclusión es que en este mundo en realidad el que predomina es el oído. Y en el mundo venidero, o cuando la persona esté preparada y escuchado todos los preceptos, los haya internalizado. Entonces la visión se va a convertir en, ¿sí?, en el primer sentido, en todos los sentidos, ¿sí? O sea, ¿cómo se llama? En lo que predomina en toda la escala de sentidos. ¿Hay algo más que desea agregar, Rabino? Sí. Por favor. Sí. Ahora, la pregunta que cabe preguntar, ¿por qué solamente los ojos, ¿sí?, es la herramienta o el órgano que está tan sensible a la naturaleza de la voluntad de la persona? Porque si la voluntad de la persona es free, o sea, libre albedrío, ya la persona se convirtió en ser libre, entonces va a poder utilizar la visión tal como la programó Dios. Correcto. Sin embargo, si no es libre, ¿sí?, si nuestra voluntad está determinada por cualquier factor exterior, entonces pierde la visión, o sea, la percepción pura de la visión. ¿Por qué solamente los ojos son tan delicados, son tan sensibles a la calidad de la voluntad de la persona? Si es una voluntad pura, voluntad libre o voluntad acondicionada. ¿Por qué? ¿Qué de especial tienen los ojos? Déjame nada más explicarlo otra vez. Ningún otro sentido es sensible a la voluntad de la persona. Yo puedo ser una persona súper malvada o una persona súper tzadik. Sí, en ambos casos, mi inteligencia me puede guiar hacia lo correcto. Correcto. Sin embargo, la visión no. Si soy una persona súper pura, súper justa, voy a tener otra percepción de la realidad. Sin embargo, si soy malvado, voy a ver el mundo tal como lo estamos viendo hoy en día. Correcto. Entonces, ¿qué de especial tienen los ojos o la visión en general? ¿Por qué es tan sensible? Solamente es la única percepción que es sensible, ¿sí?, a la nivel de pureza de la persona. ¿Y a qué se debe? Ok, entonces primero vamos a definir lo que es el ser humano. Según mi entender, la definición más corta, más que va al grano, ¿sí?, de lo que es el ser humano, es la siguiente: unión de opuestos. ¿Por qué unión de opuestos? Porque la existencia humana, por definición, consiste en que, de un lado, el lado corporal, físico del cuerpo, que eso más o menos compartimos con todo el reino animal por igual. ¿Sí? Todos los animales tienen cuerpo. Y de otro lado, ¿sí?, lo que se llama el self, o sea, el yo. Correcto. O lo más allá, lo trascendental. La neshama. La neshama, lo que está en contacto o lo que está estructurado o formado, configurado con puros valores. Esa es nuestra existencia. Correcto. ¿Correcto? Entonces la definición del ser humano es unión de opuestos. ¿Por qué son opuestos? Porque lo físico es físico, sabemos que es lo físico, algo que está en el espacio-tiempo. Los valores, sin embargo, son absolutos, no están en el espacio-tiempo. La unión entre los dos es unión de opuestos. Correcto. Esa es la definición del ser humano. ¿Sí estamos bien? Sí, okay. Totalmente. Ahora vamos a buscar en el órgano humano, en nuestra anatomía, ¿sí?, un órgano que se asemeja al ojo, ¿sí?, en el sentido que solamente en el ojo tenemos el contraste más fuerte de colores entre el blanco y el negro. El blanco es el blanco del ojo, no tengo que explicar qué es el blanco del ojo, y la pupila, que es completamente negra. Es igual que la persona tenga ojos azules, verdes o grises o marrones, su pupila siempre va a ser negra. Correcto. Entonces tenemos el blanco de un lado y la pupila negra de otro lado. Correcto. No hay otro órgano en el cuerpo que tenga este contraste de colores como encontramos en el ojo. Correcto. ¿Ok? Ahora, si hemos definido al ser humano como unión de opuestos, y en la escala de colores sabemos que hay el blanco y el negro, que un contraste más fuerte no existe. ¿Qué representa el blanco y qué representa el negro? Entonces sabemos de Newton que el blanco es el conjunto de todos los colores. ¿Y el negro qué es? La ausencia de todos los colores. ¿Correcto? Cuando veo algo negro, que sí, que no estoy viendo nada. Correcto. La luz penetra y por lo tanto no refleja nada. ¿Sí? Porque no viene hacia mí. Exacto. O sea, está absorbida 100% por el objeto. Correcto. ¿Ok? Entonces, el blanco, como sabemos que todo lo físico en realidad no existe, lo siento que lo repito otra vez y otra vez y otra vez, pero más allá de lo físico tiene que haber algo que no es físico. Entonces, el color blanco tiene que representar algo en el mundo ontológico, o sea, el mundo más allá. Y el negro, que no es un color, que es la ausencia de colores, también tiene que representar algo que no es físico. Correcto. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a representar el blanco? El blanco hemos visto que en el mundo físico, en la física de Newton, es el conjunto de todos los colores. Sí, en lo espiritual es lo divino, porque lo divino, dentro de él está todo. Correcto.
Entonces, el color que corresponde a la pureza o a lo divino es el color blanco. El color que sin embargo, tiene que ver o corresponde a lo contrario, a lo no divino, o sea, el negro. Correcto. Es la ausencia de divinidad. Correcto. Ya que el ser humano, su definición es unión de opuestos, y solamente el ojo tiene ese contraste, entonces solamente los ojos están en condiciones de reflejar lo que es el ser humano. Correcto. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, perfecto. Ok. Por cierto que cabría preguntarse por qué los ortodoxos judíos visten de negro si en realidad es un color que representa Es la buena ausencia pregunta, en del realidad Creador. no tiene justificación. Correcto. Muy bien. ¿Ok? En este contexto hay que añadir un detalle más. Los ojos se consideran por todos los seres humanos como el espejo del alma. Porque durante un transcurso de un diálogo, yo te estoy viendo, si me enfoco en tus ojos y tú en mis ojos. Correcto. ¿Por qué en los ojos y no en la boca, o en el oído, en lo que sea? ¿Por qué en los ojos? Porque los ojos son la ventanilla del alma. Correcto. De alguna forma representa lo que es el ser humano. Correcto. Las intenciones detrás de sus palabras, su carácter incluso. ¿Sí? Si la persona es buena, en fin, se ve en el ojo. Y la prueba que es así, que cuando un periódico publica una foto de un delincuente y no quiere que sea reconocido qué hace, tapa los ojos. Correcto. ¿Sí? Porque los ojos en realidad representan lo que es la persona. Ahora, ¿por qué es así? Porque en efecto, porque es muy interesante lo siguiente. Si yo observo los ojos de una persona, puedo tener una intuición respecto a lo que es él. Sí, pero si yo voy a observar el cerebro de esa persona, que es donde actualmente está su personalidad, Sí. ahí no voy a ver nada. Correcto. ¿Por qué no? O sea algo incomprensible. Claro. Yo voy a ver ahí un pedazo de grasa, no voy a ver ninguna personalidad, Claro. pero los ojos sí reflejan lo que es la persona. ¿Por qué? La respuesta está clara, porque la persona no es el cuerpo, ni no es la alma. La persona es la unión entre los dos. El cerebro es el sede del alma, no del cuerpo. Y el cuerpo es el sede del cuerpo, no del alma. Correcto. ¿Sí? Y la persona, su existencia consiste en la unión entre ambos. Y esta unión está reflejada solamente en los ojos, en el contraste de colores. Y no solamente en el contraste de colores que hay en los ojos, sino también en el origen de los tejidos del ojo. Porque de un lado, hemos dicho en unas sesiones anteriores, que el ojo es una prolongación del cerebro. ¿Correcto? Sí. O sea, la retina es una célula nerviosa 100%. El blanco del ojo sí, es la prolongación de la dura madre, que es las membranas que cubren el sistema nervioso. Correcto. ¿Correcto? Eso de un lado. O sea, el sistema nervioso es el órgano más ¿qué voy a decir? Más vital que tenemos. O sea, ahí está todo. Nosotros estamos allá. ¿Sí? Es la cosa más profunda, más básica que existe. De eso de un lado. Y la piel, que es la parte exterior del cuerpo, es al revés. Es la parte más exterior. Correcto. Y hay otros tejidos en el ojo que originan efectivamente de la piel, como la córnea y la lente, que es en realidad piel, ¿sí? Pero sin pigmentos, por lo cual es transparente. Correcto. Quiere decir que en los ojos encontramos no solamente el contraste de colores, también los tejidos de los ojos representan los dos polos. De un lado, lo más profundo, Sí. lo más intrínseco, que es el sistema nervioso, y de otro lado, lo más exterior, que es la piel. Correcto. Son los contrarios, la unión de los contrarios. Correcto. La unión de los opuestos. Sí, por eso, observando si la persona, si quiero enfocarme en él, o sea, el vehículo hacia su alma, lo que es él, son los ojos y no ningún otro órgano. Ahora, lo interesante para completar esta forma de pensar, vamos a compararnos con el mundo animal, con los mamíferos. Bueno, no sé si se dio cuenta. Usted no va a encontrar blanco en sus ojos. Ah, ¿no? No. ¿En ningún mamífero? No. Mira el perro que tiene frente, no hay. Les falta la mente. Tienen el cerebro, pero no la mente. O sea, si olvidamos los mamíferos, changos, ¿sí? Los ojos de los changos no hay blanco allá. Claro. El blanco nuestro en sus ojos es marrón, oscuro. ¿Y por qué? O sea, según aquellos que se consideran, se manifiestan como evolucionistas, o sea, que creen la teoría de evolución. Sí. Entonces, según ellos, ¿cuál es uno de los elementos más básicos de la teoría? ¿Sí? Que los factores, facultades que ayudan para la, ¿cómo se llama? Sí, Supervivencia. ¿Sí? O sea, entonces, según ellos, ¿sí?
cuando el mundo, en fin, cuando la biología, los organismos se desarrollaron, ¿sí? Los factores, ¿sí?, que ayudan a la supervivencia es lo que queda, lo que quedó y lo que sigue desarrollándose. Lo que no está en el servicio de la supervivencia se elimina. Correcto. Entonces, si nosotros nos hemos desarrollado del chango, ¿por qué hemos perdido los pigmentos en los ojos? Claro. ¿Cuál es la idea? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Entonces, yo estoy buscando en Internet, ¿sí?, alguien que dirige este tema. Y encontré dos científicos japoneses que hablan del tema. ¿Sí? ¿Del pigmento de los ojos? Sí, ¿por qué no tenemos pigmentos en lo que se llama el blanco del ojo? Porque correcto. Es blanco, ¿sí?, no marrón, como el chango. Y ellos me vinieron con una teoría, en fin, que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cuál es? Es lo siguiente. Es verdad, ¿sí?, que el hecho que nuestros ojos perdían los pigmentos y por lo cual tenemos blanco, ¿sí?, en esa parte blanca de los ojos, es verdad que no tiene ninguna ventaja de supervivencia, sí, pero tiene sí ventaja en el nivel social. ¿Por qué? Porque al tener este contraste de colores, esto me ayuda a mí a identificar a dónde estás mirando. Correcto. Y por lo cual se está diciendo verdad o no. No suena tan descabellado. Bueno, ¿no? Parece algo muy... Sí, parece, como dices aquí, padre, ¿no? Claro. ¿Por qué le digo que no tiene pies ni cabeza? Porque uno de los primeros postulados de la biología, que cada célula del cuerpo se desarrolla y obtiene la forma que obtiene para cumplir, ¿sí?, su propio ¿cómo se llama? Función, su propia función. Pero aquí resulta que los ojos humanos perdieron los pigmentos no para la función de ellos, sino para la función de ajenos, para que ellos me puedan observar a mí. Correcto. Por eso dije que no tiene pies ni cabeza. ¿Ok? Entonces, el ojo es... el ojo no es solamente un vehículo para ver, sino también para dejar ser visto. Correcto. ¿Correcto? Ahora comprendemos entonces por qué el mono, el chango, no tiene el blanco en el ojo. Porque no tiene neshama. Correcto. No tiene acceso a valores. Son los valores que se manifiestan como blanco. ¿Sí? El chango, al no tener acceso de valores, no hay razón por la cual sus ojos van a tener blanco. Ahora, este tema de por qué en los ojos precisamente está la mayor sensibilidad a la voluntad de la persona, ¿qué relación tiene con el hecho de que en el ojo se refleje el mayor contraste del ser humano? Porque el blanco es lo que representa la voluntad. La voluntad tiene, por definición, que ser pura. Correcto. Libre. Y es siempre y cuando está diseñada según los valores. Correcto. Entonces resulta que los ojos es un vehículo que tiene también dos caras, ¿no? El blanco y el negro, los tejidos cerebrales y los tejidos que tienen que ver con la piel. Correcto. Es por lo cual que la Torah nos dice, Lo taturu ajrel babejem ajrenejem. No os podéis regir según los ojos. Los ojos, y según los Midrashim, el ángel de la muerte es un sistema, un ente lleno de ojos. Ah, ¿sí? Sí. Sí, porque los ojos es el vehículo para desviar la persona. ¿Pero qué tiene que ver con el ángel de la muerte? El ángel de la muerte es el resultado del pecado, de la impureza. Correcto. O sea, del pecado, ¿no? Y el pecado es por el ojo. La persona ve y desea. Entonces es un ser repleto de ojos. No sé qué quiere decir, pero seguramente no es un ser muy agradable, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Un midrash. Eso de un lado. De otro lado, los Enea Eda, ¿sí?, es una parte de un versículo en la Torah, los ojos de la congregación, viene el Talmud y explica quién son. O sea, la máxima autoridad, ¿cómo se llama? ¿Autoridad? Autoridad rabínica. Correcto. O sea, aquel entonces que logró superar las tentaciones, ¿sí?, que le produce el ojo, es la persona que puede ver correctamente. Correcto. ¿Okay? Entonces, los ojos, por lo cual, tienen de un lado el aspecto más bajo y de otro lado el aspecto más alto. Correcto. ¿Okay? Y por lo cual vimos en la sesión anterior que los ojos ven al revés. Muy bien, muy interesante. ¿Sí? Cosa que no existe en los oídos. Es condición del ojo, entonces. Correcto. El aspecto más bajo y el más alto. Correcto. El más bajo es el hecho de que someten de alguna manera... Vemos el mundo, vemos solamente lo exterior. Correcto. ¿Sí? Pero lo vemos lo exterior porque nos elegimos o preferimos, ¿sí?, comportarnos según lo cómodo. Correcto. Según lo cotidiano.
¿correcto? Y lo más elevado es porque permite ver, como ya comentamos. Cuando la persona ya se convierte, ¿sí? Porque se dejó regir solamente según la lógica, la pura lógica, que es esa facultad humana que está sincronizada según la percepción auditiva. Entonces, cuando ya logró superarse por completo, puede ver el universo de un extremo al otro. Sí, puede ver el mundo tal como le creó Dios. Correcto. El mundo espiritual. Excelente. ¿Ok? Entonces vamos a resumir un poco. Por favor, Rabino. En la sesión anterior hemos establecido una escala de preferencia bien clara, ¿no? Visión, audición, olfato, paladar. Y hemos traído bastantes evidencias para comprobar que así es. Exacto. ¿Correcto? De otro lado, hemos visto hoy que cuando se trata de nosotros como seres humanos, que no solamente queremos ver, sino también queremos entender, el vehículo primario es la audición y no la visión. Correcto. Entonces aquí aparentemente hay una inconsistencia. ¿Okay? Claro. De un lado está la visión, como el sentido que predomina. De otro lado, como seres, como humanos, ¿sí? Que queremos descifrar la enigma de la existencia, nos tenemos que regir primero y ante todo sobre el escuchar. Correcto. ¿Sí? La inteligencia, la lógica. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es primario? Entonces, ya tenemos bien claro. En la situación hoy en día, después del pecado inicial, que no somos puros, sí, que nos regimos según la ley tan básica de la física, causa y efecto. El primordial es el oído. El oído. Correcto. El oído también es un sentido secuencial, por lo cual acepta causa y efecto, que es la pura lógica, porque si no hay causa y efecto no hay lógica. No podemos captar, comprender nada, ¿sí? Que no suceda de acuerdo según este principio. Correcto. El milagro, por definición, no hay causa y efecto. Correcto. Y por lo cual es incomprensible. ¿Sí? Pero si queremos comprender la naturaleza, ¿sí? Que actúa primeramente todo basándose sobre ese principio de causa y efecto, tenemos que utilizar el vehículo que está diseñado en de acuerdo. Correcto. Que es la lógica. Y por lo cual tenemos que deducir, sacar las conclusiones basándose en este mismo principio. Una vez ya lo tenemos bien claro, ¿cuál es la conclusión? Que la Torah es el único sistema de valores que es de verdad divino. Todo el resto son convenios sociales, políticos, lo que sea. ¿Sí? Y nos guiamos según él, lo internalizamos en el corazón. ¿Sí? Esto nos va a poder permitir ver incluso en el mundo oscuro. Exacto. Que Dios, el trascendental, es igual al Dios inmanente. Correcto. O sea, que todas las cosas de la naturaleza no son fuerzas físicas, sino fuerzas espirituales, como efectivamente lo vamos a comprobar, yo creo, en una clase más tarde o 2 clases más tarde. Podríamos verlo como una especie de escalera donde hay estos 2 peldaños. Uno es el del oído, que está más abajo, Correcto. pero está más cercano a nosotros, donde nos encontramos actualmente, y uno más elevado, que es el de la visión. El tema es que para llegar a la visión absoluta, tenemos que subir la escalera a través del peldaño de la audición. Es decir, lo primero en este mundo donde nos encontramos, y dado que no somos perfectos y nos equivocamos, etcétera, lo primordial es la audición, justamente, que nos permite a través de la inteligencia, de la lógica, acceder a esos principios universales. Y una vez que internalizamos esos principios universales, una vez que nos comportamos de acuerdo con la Torah, podemos acceder a ese siguiente peldaño que está más arriba, que es más elevado, más alejado de nosotros, más elevado, y entonces el que se vuelve primordial ya a ese nivel, evidentemente, es el de la visión. Correcto. Muy bien. Rabino, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho, siempre es un placer. Enrique, muchas gracias. El Rabino David Toledano, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de tutorá.tv. Lo esperamos en una próxima emisión. Soy Enrique Chmelnik. Hasta luego.